buenas noches a todos los que nos están viendo y escuchando la noche de hoy desde la mitad del mundo, Quito, Ecuador, para toda América. Estamos transmitiendo por nuestro canal de YouTube y por Facebook Live, y también estamos siendo retransmitidos en nuestras estaciones amigas, aliadas en Bogotá y en Canadá, para toda América y el mundo. Hoy en Transformando Realidades tendremos como invitado especial a Gerardo Villacreces Carbo, un empresario distinguido con muchas facetas en su vida, con el que vamos a compartir una hora de enseñanzas, ejemplos y tips para todos aquellos soñadores que están emprendiendo o que ya tienen su negocio, donde vemos y vamos a ver que en las crisis hay oportunidades, pero que fundamentalmente tenemos que mantener una actitud positiva para luchar y enfrentar esos retos. Por eso, nuestro tema el día de hoy con Gerardo será ¿a qué nos enfrentamos como emprendedores? Y antes de comenzar este tema, que sé que va a causar muchísimo impacto, porque es algo que definitivamente lo vivimos todos los días, los que emprendemos y los que luchamos en nuestros negocios. Permítame primero introducir a Gerardo Villacreces Carbo, un amigo selecto de este espacio, y que sea él que nos dé una breve reseña de su vida, de su trayectoria como emprendedor y como empresario, que es lo que realmente nos va hoy a transmitir en el programa. Bienvenido, Gerardo, con todos para la audiencia. Preséntate brevemente. ¿Quién es Gerardo Villacreces Carbo? Bueno, primero, Juan Carlos, muy buenos días. Muchísimas gracias por tu gentil y amable invitación a tu programa Transformando Realidades, y un abrazo muy fraterno a toda tu distinguida audiencia que te ven y que te escuchan en muchos lugares del mundo en base a tu programa tan exitoso. Muchísimas gracias nuevamente. Es difícil a uno mismo definirse desde el punto de vista de una presentación, porque pierde su objetividad. Sin embargo, yo trataría de decirte que Gerardo Villacreces Carbo es un hombre tranquilo, de paz, un hombre que camina por la calle todos los días con la frente en alta, muy agradecido con la vida, y que ha hecho que su pensamiento lo que busca es siempre generar valor a las distintas situaciones que se presentan en su vida, ¿no es verdad? Si tú me das 2 segundos, me gustaría comentarte que yo estudié Derecho, me gradué en la Facultad de Jurisprudencia de la Pontificia Universidad Católica, que era la mejor universidad en aquella época y probablemente lo siga siendo en algunas facultades, o quizás en muchas, no las conozco. Y tuve muy buenas calificaciones de graduación al momento de graduarme, porque a mí siempre me gustó aprender y estudiar, siempre. Yo estudiaba los fines de semana, no porque tenía examen, Juan Carlos, sino porque quería aprender y quería distinguirme en mi trabajo. Yo en esa época trabajaba en el departamento legal de un banco, y a la final del día lo cierto es que terminé siendo presidente ejecutivo de un banco y luego presidente del directorio. Y una vez que renuncié a la presidencia ejecutiva del banco, recibí una plaquita de condecoración de reconocimiento por la gestión, y un año después estuve dentro de los 100 líderes empresariales más respetados en el Ecuador, según la revista, una revista importante aquí del medio, ¿no es verdad?, por todos conocidos. Entonces, con eso lo que trato de indicarte es que he tratado, o mi mente se ha ido desarrollando, tratando de no ponerte etiquetas. O sea, si soy abogado, sí, pero también puede ser bueno para otras cosas también. Y en esa línea he ido caminando hasta el momento actual, que ya en el transcurso del programa pues podemos ir profundizando los distintos emprendimientos o realidades que se han ido dando, Juan Carlos. Muchas gracias, Gerardo, por esa introducción. Y como ustedes escuchan y lo ven, realmente no hay que ponerse una etiqueta, como dice Gerardo, y hay que estar agradecidos con la vida. Y algo que es fundamental en el emprendedor y en el soñador, hay que aprender continuamente. La vida es un aprendizaje hermoso, donde cada obstáculo que enfrentamos es una enseñanza y es un obstáculo menos que pasar y sobrepasar. Y para introducirnos ya en el tema del programa, hay que entender que ese emprendedor tiene que recorrer un trayecto cuando se embarca en ese sueño que es hermoso, y Gerardo hoy lo va a demostrar con sus vivencias, de que realmente todos los que hemos emprendido
estamos fascinados con esa adrenalina de construir, de crear y de enfrentar a esa famosa ruta del emprendedor. Y hay esa adrenalina que es apasionante en el emprendimiento. Desde tener una idea de negocio, implementarla, adaptarla al mercado, vender, hacer marketing, manejar contabilidad, la parte financiera, endeudarse, pagar proveedores, buscar rentabilidad. Y puedo seguir enumerando temas que realmente siempre están metidas en el concepto del emprendedor. Por eso en este programa con Gerardo, para comenzar, y justamente anteponiendo a lo que él ya nos introdujo, ¿cómo es esa característica, Gerardo, de ese estilo de pensamiento de un emprendedor enfocado al éxito? Gracias, Juan Carlos. Creo que tú inteligentemente ya diste muchos tips al respecto en función de esta valiosa pregunta y enfocada ya hacia la respuesta. Primero, sin decir que porque es primero es la más importante, tratando más bien de darles un sentido de igualdad a todos los puntos que te voy a mencionar, es lo que tú indicaste, la educación. La educación es un tema, no es un tema limitado a una etapa de la vida del ser humano, más bien lo contrario. Es una etapa, la educación es vitalicia. Hoy en día la información cambia tan rápidamente y gozamos la fortuna de tener la información y la educación en nuestra palma de la mano, las veces que queramos, el momento que deseemos, en el lugar indistintamente en el cual nos encontremos. O sea, realmente es una bendición lo que estamos hoy en día viviendo en el mundo a través del Internet. Y esta es una fuente, y este teléfono o un computador es una herramienta educativa fundamental. Entonces, es la autoeducación enfocada desde el punto de vista vitalicio. Abrazar la educación como algo que tiene que acompañarnos siempre. ¿Es verdad? Ese es un punto. El otro punto es el pensamiento, que tú bien anotaste. La pregunta, los pensamientos del ser humano tienen una energía. El pensamiento, Juan Carlos, todo lo que nuestra mente va durante el día o incluso durante la noche, va desarrollando a través de los pensamientos, tiene un efecto directo en nuestro comportamiento y en nuestras realidades. He ahí la importancia de ser muy celosos, muy cuidadosos con todo aquello que ingresa a nuestra cabeza. Es decir, todo aquello que nuestros pensamientos van desarrollando en el transcurso de la vida, y no digamos del caminar diario, ¿no es verdad? Si tú, en nuestro caso, por ejemplo, ya vamos a hablar del restaurante, pero yo tenía una fe inquebrantable que esto iba a funcionar. O sea, mis pensamientos siempre fueron, esto va a funcionar, como tú bien anotabas, de agradecimiento, de gratitud, ¿no es verdad? Entonces, esa fe inquebrantable, esa energía que emana de tu cabeza, de tu corazón, ¿no es verdad? Llega, no sé cómo milagrosamente llega a las personas y reciben esto y se acoplan, se sienten bien recibidos, abrazados por esas circunstancias de emprendimiento. Y el otro tema, mira, es los sueños, Juan Carlos. Albert Einstein decía que sus grandes creaciones las hizo no a la luz de la razón, sino a la luz de la imaginación. Imagínate un tipo de ese talento, de esa racionalidad, ese nivel de desarrollo intelectual, reconocía con humildad y con mucha sabiduría, ¿es verdad? Y nos enseñaba, por supuesto, al resto de personas, que es a través del cerebro derecho, es decir, a través de la creatividad y de la imaginación, donde podemos tener un campo inmenso de ideas, de creaciones, de aportes. Entonces, con eso lo que trato de decirte, y atado la idea de no tener etiquetas, es que a través de nuestra creatividad y nuestra imaginación podemos tener sueños que pueden parecer imposibles, pero probablemente sí sean posibles en función de un trabajo y de una disciplina. Y como tú dices, los sueños. ¿Y saben qué? Hay que soñar en grande. Y cuando uno comienza un emprendimiento, tiene que fijarse en su mente ese éxito, ese construir. Y el éxito no necesariamente es solo medido en la parte económica, es en la satisfacción personal, en esa felicidad que debemos buscar con actitud positiva. Y tú lo acabas de decir muy bien. El poder de la palabra. El poder de la palabra, yo siempre lo he dicho, es el inicio del éxito. Si yo decreto que lo voy a hacer y lo plasmo en mi cabeza, lo voy a hacer. Y eso es lo que nos está diciendo Gerardo. Él lo hizo con su restaurante, que ya vamos a hablar luego, pero
definitivamente es parte del soñador. Ese estilo del pensamiento. Y como lo dijiste, la autoeducación. Tenemos que irnos formando. Es ese proceso continuo. No dejamos de aprender. Pero tú también lo acabas de decir. Hoy es mucho más fácil el acceso a la educación que en nuestras épocas que teníamos que irnos físicamente a la biblioteca a buscar un libro. Hoy, con la tecnología, está todo en la nube. Y es simple y sencillamente coger tu celular, coger tu computador e investigar. Leamos casos exitosos. Y ahí comenzamos justamente a cambiar esa mentalidad. Y de ahí va mi siguiente pregunta, Gerardo. ¿Cómo puedo ver las oportunidades en momentos de crisis como la que hoy estamos atravesando? Sí, excelente pregunta. Juan Carlos, yo te diría que las oportunidades siempre, y no digamos en los momentos de crisis, primero se la ven en la mente. En la mente. En la mente es esa parte infinita, es verdad, con miles de ojos que te pueden permitir ver muchísimos temas que la gente normal no alcanza a ver. Yo una vez leí algo lo leí hace muchos años, Juan Carlos, y no se me ha olvidado pese al transcurso del tiempo. Y habla del águila, ¿es verdad? Y dice que las águilas, cuando hay tormentas, los pajaritos se van a los árboles a protegerse, a sus casitas, a sus nidos, mientras que las águilas salen a volar. O sea, las águilas salen a volar en las tormentas. O sea, realmente es un mensaje de la naturaleza fenomenal, brutal, ¿no es verdad? Entonces, yo creo que ese ejemplo, visto siempre desde una plataforma de la humildad y del agradecimiento, no de la soberbia, ni de la vanidad, ni del ego, sino más bien de esa decisión, de esa determinación del ser humano, es entender que cuando el mundo está en una línea, tú debes pensar en otra línea. O sea, debes buscar ser diferente. Pero esa diferencia es para bien, no es para mal. Si todo el mundo, digamos, hace tal cosa y tú quieres hacer lo mismo, no te vas a distinguir, Juan Carlos, porque eres uno más del montón. Y en ese montón pueden haber miles o millones. En cambio, si tú resuelves salirte de la manada y marchar a tu propio ritmo, es verdad, obviamente para bien, no para mal, mucha gente sí se va a fijar en ti. Y me gusta mucho el tema de la atención. ¿Por qué, Juan Carlos? Porque tú puedes captar la atención de distintas maneras. Pensemos el caso que hay una persona que aparece, lo digo obviamente con respeto y como ejemplo hipotético, ¿no es verdad? Aparece en la calle y está sin ropa esta persona. Tú vas a sentir, capta la atención, pero la emoción que genera ese hecho es un poquito especial, ¿no es verdad? O sea, se ve una persona que está sin ropa, algo que guarda relación con su privacidad, con su intimidad. Dices, ¿qué le pasó? Es una persona enferma, la habrán asaltado. Si estás con niños, un poquito te incomodas, tratas de distraer la atención de ellos para que no vean eso, porque la emoción genera una sensación no positiva en el ser humano, esa circunstancia que puede darse. Versus el hecho, Juan Carlos, que tú vas en una vía, ¿es verdad? Y de repente un tipo para en la carretera, ¿es verdad? Y claro, tú vas apurado y le pitas eventualmente, dices, este señor, ¿qué pasó? Y de repente te das cuenta que el tipo se baja de su auto y se dirige a un costado de la vía y ayuda a pasar la calle a una persona ancianita. Ese momento, captas la atención, pero la emoción es totalmente positiva, Juan Carlos. Es, qué bien, wow, o sea, todavía hay personas de buen corazón en este mundo, qué bonito. Y de repente el apuro y la incomodidad se vuelve algo para aplaudir y para aprobar. Y hasta incluso le haces, muy bien, señor, qué chévere, o sea, qué bonito lo que usted está haciendo. Fíjate la diferencia en la manera inteligente, a mi modo de ver, de captar la atención generando una emoción positiva en el ser humano, a través de un buen ejemplo, por ejemplo. Y como tú dices, es en esa visión, porque yo puedo ver inclusive a esa persona sin ropa, pero puedo también tener un contexto de ayudar, porque Claro. algo le puede estar pasando. Entonces, esas emociones que hablan, y alguna vez también lo leía y lo analizábamos, una diferencia entre emoción y sentimiento. Cuando actuamos por emociones, regularmente los resultados pueden ser contraproducentes. Cuando actuamos con el sentimiento, los resultados son mucho más favorables. Entonces, como tú dices, ahí es parte de eso de cómo veo las oportunidades. Están ahí.
Y tú dijiste, la analogía del águila es espectacular porque realmente es un animal inteligente que está saliendo a volar en la lluvia. Y yo hago otra analogía del niño que todos fuimos en algún momento. El niño no ve problemas. El niño ve aventura. Si está lloviendo, si está pasando cualquier situación que uno lo ve como adversa, el niño lo ve como aventura, como algo para poder apoyar. Tenemos que volver a ser niños en nuestras vidas y es algo que yo siempre digo. Y aquí es justamente otra pregunta clave para ti, Gerardo. En este contexto de la vida del emprendedor, siempre decimos debemos trazarnos metas, pero ¿cómo hacemos eso? ¿Cómo nos trazamos objetivos y metas en el emprendimiento? Ya, Juan Carlos, te digo, voy a responder tu pregunta y probablemente las subsiguientes y las anteriores con una reflexión de la esencia del tema, y es que el ser humano tiene la idea equivocada que el sentido de felicidad y de éxito de las personas se origina en la parte material. ¿Es verdad? ¿Cuánto ganas? Tu coche, tu casa, tus inversiones, temas de orden material. No digo que no sean importantes, estoy diciendo que hay un enfoque específico como que eso fuera lo óptimo o lo único, cuando no es así. Hay elementos que son mucho más importantes, que no son materiales, pero que tienen un significado gigante al ser humano. El aire no lo puedes ver, es más, ni siquiera lo puedes sentir, pero te permite vivir. Es verdad, el alma del ser humano, el carácter. ¿Qué es el carácter? Me refiero a ese temperamento que el hombre va forjando a sí mismo, ese hierro que con el calor, con las circunstancias y las adversidades, devuelve un ser humano más fuerte, más resiliente, un ser humano mejor, de bien, ¿no es verdad? El perdón, la compasión, el amor, que es lo que permite que los seres humanos existamos. Entonces, ¿el amor lo ves? No, lo que puedes percibir son los efectos del amor. Entonces, lo que trato de decirte con esto es que el ser humano debe, en mi opinión, ¿es verdad?, forjar su carácter con la disciplina. Y dentro de ese proceso, ir poniéndose metas. En mi caso particular, Juan Carlos, yo me pongo metas diarias, metas semanales, metas mensuales, metas semestrales, metas anuales, ¿es verdad? ¿Y por qué lo hago de esa manera? Porque si yo hoy día digo, por ejemplo, voy a hacer tal cosa y lo cumplo, ya me siento más seguro para cumplir la meta del objetivo de 2 días o de 3 días, y así sucesivamente, ¿es verdad? Entonces, creo que es fundamental entender que ese establecimiento de metas, pensando en grande, pero también siendo, ¿cómo te puedo decir? Siendo, ¿cuál es la palabra? Siendo inteligentemente prudentes, ¿sí? Dentro de un concepto de pensar en grande, ¿es verdad? Puedes ir forjando esa disciplina, esa seguridad en ti mismo, esa confianza que tampoco es visible, ¿es verdad? Pero que contribuye enormemente a que el ser humano establezca y se desarrolle. La felicidad, que tampoco la vemos, Juan Carlos, en mi caso en particular, yo la he encontrado en los peldaños de la vida. Yo no la he encontrado en la cima de la vida, yo la he encontrado en los peldaños. Ahí está escondida la felicidad, en el camino, en el tropezar, en el levantarte, en el continuar, ¿es verdad? Ahí. Y cuando yo miro para atrás lo poquito que se ha hecho, Juan Carlos, recuerdo con mucha emoción, claro, el momento que llegaste, pero también recuerdo con aún más emoción todo ese trajinar, toda esa ascensión, ¿es verdad? Todas esas vivencias y experiencias que uno atravesó. Entonces, ponerse metas es fundamental, ¿sí? O objetivos, porque si no puede ser una hojita al viento, que va al compás de las circunstancias. Entonces, el ser humano, en mi opinión, en nuestro caso, ya, uno aprendiendo a decir no y teniendo claro cuáles son tus nortes, cuál es tu vida, cuál es tu propósito de vida, que es algo más trascendente incluso, ¿es verdad? Tener esa brújula muy clara en tu vida, de tal suerte que uno pueda aprovechar mejor el tiempo y pueda hacer, yo te aseguro, Juan Carlos, que a ti mucha gente te sigue y muchas personas te ven a ti como un gran referente. O sea, detrás de eso hay una responsabilidad y hay un sentido de compromiso. Así que, por supuesto, es una oportunidad maravillosa que la vida brinda, ¿no es verdad? Entonces, he ahí porque esas circunstancias de tener objetivos y tener metas, de la forma como en mi caso yo lo he ido desarrollando. Como te digo, han sido grado a grado y metas diarias, semanales, mensuales, bimensuales, semestrales, anuales, etcétera.
Como tú dices, las metas tienen que fijarse en función de plazos, diario, Sí, semanal, semestral, porque si nosotros simplemente nos planteamos un objetivo y decimos, voy a poner mi negocio, ¿cuándo? ¿Qué pasos claro. vas a hacer? Entonces, es un orden. Y aquí una palabra clave que lo acabas de decir es disciplina. Gerardo Sí, nos empieza a dar palabras claves, si ustedes no se dan cuenta, pero les voy a refrescar. Habla de disciplina, habla de actitud, habla de resiliencia. Entonces, habla de plantearse objetivos, habla del poder del pensamiento. Todos esos son factores importantes en el camino del emprendedor, que empezamos a verlas objetivamente. Tú lo acabas de decir, tenemos que ser objetivos. En la vida es parte de la construcción esa objetividad. Y solo vuelvo al tema de resiliencia. Te comento que es una palabra que yo la escuchaba hace muchos años cuando yo trabajaba en cooperación internacional. En los negocios no se escuchaba la palabra resiliencia. En los últimos años es algo que está ahí. Ser resilientes, nos dicen. Pero, ¿cómo hago para ser resiliente? ¿Y qué es ser resiliente, Gerardo? Sí, en mi perspectiva, Juan Carlos, ser resiliente es algo que va más allá del sentido de la perseverancia. Sí, yo creo que va más allá. O sea, recoge eh, esa, recoge esa determinación, recoge esa energía, recoge ese sueño, recoge esa alma encendida del ser humano que dice que a pesar de las circunstancias, a pesar de que estás en el piso golpeado, ¿no es verdad? Resuelves pararte y continuar luchando por tus sueños. O sea, es algo más allá de la perseverancia. Porque cuando tú eres perseverante, no necesariamente te puedes caer, puedes seguir siendo perseverante y llegaste. En cambio, la resiliencia implica que tuviste un golpe fuerte en tu vida, ¿no es verdad? Pero yo pienso, Juan Carlos, que estas circunstancias tan adversas que todos atravesamos en la vida y atravesaremos, ¿es verdad? También recogen elementos interesantes. Primero es la enseñanza de la experiencia. O sea, ahí hay un regalo. En esas circunstancias hay un regalo, que es la enseñanza o sea, ¿por qué pasó esto? Y dos, es entender que ese hecho que pasó en esa perspectiva del tiempo, tú no logras muchas veces entenderla. Pero cuando el tiempo va pasando y lo miras en una perspectiva diferente, dices, ah, ya entendí por qué se dio esto. En buena hora pasó esto. O si no hubiera pasado esto, yo hubiera continuado con ese camino. Y esto fue lo que justamente me catapultó a tomar otras rutas, otros senderos, otros espacios. ¿No es verdad? Entonces, es eso. Es esa energía, a mi modo de ver, es verdad, que todos tenemos y que tenemos la obligación incluso de desarrollarla, Juan Carlos, de continuar, de en las peores circunstancias, ¿sí? Salir a volar, ¿no? Que es una palabra tan hermosa a mi modo de ver. Y yo no quiero repetir el concepto, pero creo que es sano porque es parte de mi forma de pensar, siempre con humildad, siempre con agradecimiento, siempre con sentido de logro, no en función del ego ni de la vanidad, sino del sentido de aporte, Juan Carlos. Cuando la gente siente eso en el ser humano, se abre más a recibir tus cosas, ¿es verdad? Porque dice este tipo, qué buena nota, o sea, no es una persona que se siente más allá del bien y el mal, no, todo lo contrario, es un tipo de carne y hueso. Entonces, y te conectas mejor, porque todos tenemos pues puntos por mejorar, ¿es verdad? Entonces, yo lo veo en esa perspectiva, en mi opinión. Eso para mí es la resiliencia, es la prueba de fuego que la vida nos pone para demostrar de qué estamos hechos, Juan Carlos. Y no te olvides que nuestros hijos, los hijos siempre no hacen lo que tú dices. O sea, los hijos hacen lo que uno hace. Entonces, ahí tenemos también otro sentido de enorme responsabilidad y de compromiso con nuestros seres más queridos que son los hijos, ¿no es verdad? Entonces, por ahí va el tema a mi modo de ver. Y como tú dices, hay una gran responsabilidad y gracias por lo que tu referencia frente a esa responsabilidad que la tengo en transmitir en este programa justamente mensajes. Pero más allá de una responsabilidad es juntar esfuerzos, es juntarnos como hoy, Gerardo, en transmitir positivismo, porque el país es un país hermoso, el Ecuador, el mundo entero está llena de personas como Gerardo, como Juan Carlos, que soñamos.
pero Sí. que también nos gusta transmitir nuestras experiencias y nuestras vivencias. Y justamente en eso, ya entrando un poquito más a fondo en el concepto del emprendimiento, sabemos que el cliente es el alma del negocio, y tú lo has dicho, ¿no es cierto? Que sin ellos los negocios no subsisten. Y es la verdad, son el alma del negocio. Y justamente yo leí un artículo tuyo en revista Criterios, muy interesante, por cierto, pero quiero que profundicemos justamente en este espacio sobre algo que tú decías ahí. ¿El cliente siempre tiene la razón? Correcto, Juan Carlos, gracias. Sí, efectivamente. Mira, dentro del tema del pensamiento y del emprendimiento, yo te hablaba de salir de la manada. Entonces, a mi modo de ver, algo que es muy útil es romper inteligentemente los esquemas, los paradigmas tradicionales, ¿es verdad? Bajo un concepto de valor. Entonces, y pensar diferente, pero pensar para bien, pero diferente. Entonces, yo, a raíz de que abrí el emprendimiento, y yo ya tenía otros emprendimientos que caminaban muy bien, no lo puedo negar, pero el restaurante sí tuvo, Ullana, sí tuvo una característica particular que ya la hablaremos posiblemente más adelantito, en función del momento, cómo se abre y todo esto. Pero, y lo normal era que el cliente siempre tiene la razón. Entonces yo escribí un artículo en la revista Criterios Digital de la Cámara de Comercio de Quito, que fue un artículo que tuvo una acogida, gracias a Dios, espectacular, que yo sostenía que no, que el cliente no siempre tiene la razón, ¿sí? Porque hay veces que hay clientes muy buenos, hay clientes, Juan Carlos, que cuando detectan una falla en el emprendedor, que es normal que se den, te dicen de una manera constructiva y educada, mira, esto me parece que puedes mejorar, esto no estuvo bien. Entonces tú sientes que detrás de ese mensaje hay una idea de ayudarte y de apoyarte, ¿no es verdad? Eh, pero también hay personas que pueden aprovecharse de las circunstancias para sacar provecho, sacar ventaja, ¿no es verdad? Entonces, por ejemplo, cometes un error, pero exagera o publicita en redes sociales de una manera desproporcionada con el ánimo de causar daño. Y no se da cuenta que atrás de esto, Juan Carlos, hay un esfuerzo, hay sueños, hay lágrimas, hay noches sin dormir, hay entrega económica, hay trabajadores. En nuestro caso, algunas trabajadoras son madres solteras. Entonces, hay gente, hay vidas humanas que está atrás de esto. Y por un tema de un ego, ¿es verdad?, de una persona determinada, busca exagerar un tema en particular con el ánimo no de construir, sino de destruir. Entonces yo digo, ese tipo de clientes no siempre tienen la razón, ¿no es verdad? Ese tipo de clientes se aprovechan muchas veces para sacar ventajas, sacar algún tipo de beneficio, ¿no es verdad? Pero hay clientes también que son, obviamente los negocios viven de los clientes, como tú bien anotas. Entonces, creo que a veces uno debe tener ¿cómo te puedo indicar? Esa claridad mental para entender que con humildad, vuelvo y repito, determinados visitantes es mejor no tenerlos, porque generan una mala energía. ¿Sí? Y ahí entran, por ejemplo, personas que te pueden ver a ti como una amenaza, como una competencia fuerte. Entonces envían emisarios, ¿es verdad?, para justamente causar daño, para justamente tratar de desprestigiar. No, obviamente eso se les regresa, pues no, porque yo creo que lo más importante es la competencia, lo malo es la incompetencia. La competencia es fundamental y bienvenido. El tema es cuando se utilizan estas herramientas no apropiadas para causar afectaciones, cuando hay intereses personales o comerciales de por medio. Pueden haber envidias, pueden haber muchos ¿no? malos sentimientos de algunas personas. Entonces, ese tipo de clientes es mejor no tenerlos. Es mejor no tenerlos, Juan Carlos, a mi modo de ver. Es mejor educadamente invitarles a que se retiren. Es verdad, si que no hay que cobrar la cuenta, no se les cobra, no pasa absolutamente nada, pero es mejor esas personas que absorben una energía fea, que transmiten esa mala vibra, es mejor evitarlas. Y la mejor forma es desprenderse de estas circunstancias. Y eso nos lleva justamente a la dignidad empresarial, ¿no? Eso justamente vamos a toparlo luego de este pequeño corte que viene este momento y volvemos enseguida con esa de la dignidad empresarial que Gerardo nos va a explicar mucho más a profundidad. Volvemos enseguida.
Transformando Realidades es un espacio donde nos quitamos esa visión de túnel para mirar alrededor y fijarnos metas significativas, con una mentalidad ganadora siempre, donde la motivación será el canal conductor de nuestras vidas. Nos quitaremos esa excesiva tensión y nos uniremos a un entorno positivo, con un frente común, donde encontraremos ayuda y nos retroalimentaremos de las enseñanzas y experiencias vividas de nuestros selectos invitados. Este es un espacio abierto para el emprendedor. Y volvemos con este interesante programa y realmente con conceptos que nos siguen llenando en ese sentido de cómo manejar nuestros negocios. Y Gerardo decía justamente y con claridad, no siempre el cliente tiene la razón y hay que aprender a entenderlo. Porque si bien es cierto, vivimos de los clientes, tenemos que aprender a escoger clientes, porque ese va a ser el éxito de poder multiplicar. Los clientes que ayuden a sumar son los que favorecen al negocio, no los que dividen y restan. Esos tenemos que irlos sacando. Y aquí también en tu artículo hablabas de ese término, la dignidad empresarial, Gerardo, que me llamó muchísimo la atención y quisiera que nos expliques un poco a qué te refieres con eso. Sí, gracias Juan Carlos. Justamente, mira, yo veo el caso de emprendedores nuevos, ¿es verdad? O incluso emprendedores ya que llevan una trayectoria, que bajo esta idea equivocada de que el cliente siempre tiene la razón, con tal de no perder esa venta, entre comillas, ¿es verdad? Pierden su dignidad empresarial, ¿es verdad? Y se ponen a nivel como de alfombras y aceptan que el cliente les pisotee, abuse y demás. Entonces yo creo que eso no es correcto, eso no está bien a mi modo de ver, porque de alguna otra manera, para empezar, no es justo que una persona humille a otra persona, ¿es verdad? Y dos, no es un buen ejemplo ni para ti mismo, para tu autoestima, ni para la gente que está contigo, porque estás dando un mal ejemplo. Yo no estoy diciendo que reacciones violentamente o con palabras inapropiadas frente a una circunstancia difícil, no estoy diciendo eso. Lo que estoy diciendo es que inteligentemente, de manera calmada, entendiendo bien las circunstancias, con objetividad, llegas tú a la conclusión que los pedidos del cliente son absolutamente desmedidos. Lo mejor es inteligente, muy educadamente, invitarle a que se retire, ¿es verdad? Entonces, es una forma de decirle, gracias, no queremos ya seguir con usted, por favor, retírese, ¿es verdad? Y hasta aquí llegamos. Entonces, estás obrando con dignidad, a mi modo de ver, porque no estás permitiendo que personas hagan un abuso de tu esfuerzo, de tu trabajo, de tu emprendimiento, y que generen una mala imagen al resto de personas que están en tu negocio, ¿no es verdad? Entonces, yo por ahí lo veo, yo lo veo por ahí. Entonces, creo yo que el cliente normalmente sí tiene la razón, pero por excepción, y en algunos casos, ¿no es verdad? Si no son muchos, no siempre tiene la razón. Y lo mejor es ser selectivo, como tú anotaste, es verdad, a efectos de atraer a gente que sume, que multiplique a tu actividad empresarial versus gente que reste o que divida, que es peor aún, es verdad. Entonces, por ahí va el concepto de la dignidad empresarial, ¿sí? Aquel elemento, ese motor que te dice, sí, está bien, yo pierdo aquí esta persona, pero al final estoy ganando, porque me estoy evitando un grupo, esta persona que al final del día no me suma, ¿sí? Que me resta muchísimo, que me roba energía, y lo mejor es desprenderme de esta persona, pero hacerlo inteligentemente, ¿es verdad? Y ves tú cómo en las redes sociales, por ejemplo, hay personas que manejan las redes sociales y que tienen unas respuestas maravillosas, maravillosas. Y te voy a contar un caso nuestro en Guyana que me encantó, ¿ya? Fue una persona y nos puso en el piso Juan Carlos, no, que no sé qué, que no sé cuánto, que por aquí y por allá, pero era algo exagerado, o sea, evidentemente ahí había un motor de causar daño, pero de una forma muy fuerte, ¿ya? Entonces yo me tomé la molestia de buscar en el Facebook, en todo lado, en Google, y no encontré a esta persona. Había un homónimo por Australia, imagínate. Y entonces, ¿cómo esta persona va a venir acá al Ecuador y Moyombicho y toda esta historia, ¿ya? Entonces yo escribí, le dije, hola, Verónica, Josefina, ¿cómo se llama? Ya ni me acuerdo, ¿ya? He buscado por todo lado y no logro encontrarte.
¿sí? A la persona que me ayude a ubicarla realmente a esta ciudadana, pues, ¿verdad? Se ganó una botella de vino de cortesía. Entonces, obviamente, ya, Juan Carlos, la gente que leyó esto dijo, no, pues, o sea, evidentemente esto es cierto, porque si no este señor no dijese, o este restaurante o este emprendimiento no diría que se gana una botella de vino si la persona es ubicable. Evidentemente esta persona no es ubicable y evidentemente esto es algo que busca causar daño. ¿No es verdad? Y así hay muchísimos casos de empresas que han desarrollado esa picardía, esa gracia de contestar sin desgastarse, ¿no es verdad? Esos comentarios que pueden ser justamente fruto de este segmento que infortunadamente existe en la sociedad, ¿no es verdad? Pero a la vez también, Juan Carlos, yo creo que esto también te fortalece como ser humano, ¿sí? Te hace más resistente, te hace ser más selectivo en lo que está pasando a tu alrededor, ¿no es verdad? Y contribuye a que te sigas desarrollando como emprendedor. Y vuelvo ahí a la palabra resiliencia, ¿no? O sea, es cómo adaptarme positivamente a las adversidades. Eso es ser resiliente. Y cuando nos empezamos a encontrar estas cosas en el mercado, es parte del reto y tenemos que enfrentarlos y tenemos que salir, porque el empresario siempre nace para más. Siempre está en esa continua búsqueda de qué más hacer, qué más lograr, qué más me invento, esa creatividad que lo dijiste en el segmento anterior. Hay que ser creativos, innovadores. Sí. Y tú escribiste un libro con un título interesante, Nacido para Más. Sí. ¿Qué le puedes decir a los que nos ven y nos escuchan en este momento que están soñando con emprender o ya tienen su negocio? ¿Cómo hacerlo bajo esa premisa que tú expones en tu libro? Sí, Juan Carlos, gracias. Mira, mi libro fue un reto. Esto fue en octubre del año 2019, estábamos en Río de Janeiro con mi hija Rafaela y con un grupo de emprendedores en una conferencia de un profesor de Harvard de negociación, este profesor de descendencia hindú por su apellido. Estábamos en el Hotel Copacabana, que es este hotel famosísimo que está ahí al pie de la playa, es verdad, donde los Rolling Stones se alojaban y todo esto. Pero bueno, en todo caso, estábamos ahí, al lado mío se sentó una señora que yo ya la conocía, que había escrito su libro. Entonces yo, ¿cómo te puedo decir? Ni corto ni perezoso, le digo, Hazel, mira, te cuento que quiero escribir un libro y en verdad no sé cómo hacerlo. Y me dijo, ¿sabes qué? No me digas que no, simplemente hazlo. O sea, sentí que era un reto de ella, ¿sí te das cuenta? Y me encantó. Y acepté el reto, Juan Carlos. Esa misma noche comencé a escribir el libro. Y estamos con grupos de amigos. ¿Ya? Y mi hija Rafael me decía, papá, ¿será que salimos? No, Rafa, quedémonos aquí porque tenemos que hacer el diagrama del libro y es verdad. Y todo el viaje de regreso, es verdad, me acuerdo que creo que pasamos por Panamá, era un viaje con escala en Panamá, luego a Quito, aproveché para escribir todo el diagrama del libro. Llegué, Juan Carlos, e inmediatamente me puse en contacto con una persona para que esta persona me ayude. Yo le dictaba, ella me grababa y en la tarde ella pasaba limpio. Y así estuvimos caminando en esa línea cerca de 2 o 3 semanas, quizás un mes. Luego contraté una editora para que corrige, luego un diagramador y luego de imprenta. Es decir, esto nace en etapa pre-pandemia y termina de culminarse en plena pandemia, ¿es verdad? Y se demora un poquito porque no había imprentas en aquella época autorizadas para operar. Entonces, el libro, lo que busca, Juan Carlos, es un libro, a mi modo de ver, yo estoy muy agradecido, es un libro maravilloso, porque yo cuento mi vida así, o sea, de una manera totalmente vulnerable, ¿es verdad? Cuento muchos secretos que a mi modo de ver me han ayudado muchísimo a ser quien soy, ¿es verdad? Consciente que soy un ser perfectible, que puedo seguir aportando y mejorando todo el tiempo, sin lugar a dudas. Goza del prólogo del destacadísimo montañista Iván Vallejo, que es un referente no solamente en el Ecuador, sino en el mundo de lo que es el montañismo. Y ese prólogo de Iván sin duda avala el contenido del libro, ¿es verdad? Y lo que busca este libro en definitiva es aportar, brindar claridad a las personas a efectos de que puedan entender que, haciendo una similitud con las pirámides, Juan Carlos, la pirámide es aquella edificación construida por el ser humano que más tiempo ha permanecido en el mundo, ¿no es verdad? Parada. Entonces, la pirámide está compuesta, si tú la ves de frente, de 3 partes. Entonces, yo hago una analogía basado en este concepto de la pirámide, que nosotros estamos compuestos de 3 elementos muy importantes, que es cuerpo, mente y espíritu.
Pero también la vida está compuesta de tres elementos: el hoy, ayer y mañana, tres partes. Aquí, arriba y abajo, tres partes, ¿no es verdad? Y así, la Santísima Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y así, hombre, mujer, hijos. Hay esta trilogía que de alguna otra manera nos invita a entender que el número 3, como decía Nikola Tesla, es un número muy importante en la vida, ¿no es verdad? Entonces, lo que busca el libro es, a efecto de tener un sentido de plenitud, Juan Carlos, cómo puedes trabajar en tu cuerpo, en tu mente y en tu espíritu, de tal suerte que en los tres elementos tengas tu abundancia, tengas riqueza mental, paz espiritual y, ¿por qué no? Por supuesto, un sentido de bienestar, de riqueza material, que sin duda también es muy importante, o de confort. A eso se enfoca. Ese es el tema, y hay muchos ejercicios muy interesantes que yo les invito a la gente a que lo lean, porque realmente puede ser de gran aporte. Y justamente lo que tú dices y manifiestas, o sea, nacimos para más. Y yo también les invito a todos a que lo lean un libro de Gerardo en ese sentido y lean otros libros más que también inspiran, y porque son construidos en base a experiencias y vivencias, y lo viven y lo sienten y construyen. Es ahí donde tenemos que siempre apostar, porque como tú dices, nacimos para más, y también me llamó mucho la atención cuando leí algunos aspectos de tu vida, y tú hablabas de que cuando tenías 15 años, ¿no es cierto?, un profesor de literatura te dijo justamente que no servías para escribir. Sí. Y ahora escribes, eres columnista, tienes tu libro, ¿no es cierto? Y eso son parte de la vida. Alguien nos dijo, no puedes, pero mi cabeza dice, no, sí puedo, porque lo tomo al revés. Es un reto para la vida y es como lo tomo. Esas metáforas en la vida hay muchas que o nos limitan o nos impulsan. Uno escoge, y es ahí donde tenemos que nosotros marcar la diferencia. O me frenan o me aceleran. ¿Cómo relaciono estos factores que tú has vivido y los acabo de exponer en esas vivencias como lo que se tiene que vivir como emprendedor? Bueno, primero, Juan Carlos, veo que has profundizado en conocer quién soy yo, y te agradezco muchísimo porque eso se refleja en los quilates de tus preguntas. Muchísimas gracias. Efectivamente, cuando yo tenía 15 años, imagínate un muchachito inseguro, lleno de dudas, que el profesor te diga, y por escrito, a mí me lo dijo hasta por escrito, tú no sirves para literatura, tú no sirves para escribir, así, con esas palabras. Oye, y claro, ¿no? Tú en esas circunstancias te puede golpear y te puede marcar la vida tremendamente. Por eso yo digo, Juan Carlos, y aplaudo también tus reflexiones, cuando una persona te dice que tú no puedes, que tú no eres bueno para esto, simple y llanamente demostrarle que tú sí puedes y si eres bueno para aquello que te propongas. Y efectivamente, ¿no? Yo, por esas circunstancias de la vida, me dediqué a escribir con esa visión disruptiva, también, ojo, es verdad. Yo trato de no leer al resto de columnistas, respeto quiénes son, obviamente, pero trato de no leerles porque no quiero tener ningún tipo de influencia, o la influencia mínima posible. Y lo digo con mucha humildad, vuelvo, repito, y con mucho agradecimiento, y con mucha claridad y determinación también. Y he ahí cómo estas columnas de repente se volvieron las más leídas en el caso del comercio. Hablábamos de criterios de la Cámara de Comercio de Quito, también en particular este artículo de el cliente no tiene la razón, que es la pregunta, y la respuesta es no siempre tiene la razón. Y también en otros medios escritos algunas revistas importantes. Entonces, el tema es esa decisión, Juan Carlos, esa resiliencia incluso. Volvemos un poquito porque todo tiene un hilo conductor, ¿no es verdad? De entender que a pesar que tú, y en mi caso yo nunca estudié literatura, jamás. Es más, fui pésimo en literatura, conforme el profesor me lo supo decir con mucha claridad. Y sin embargo, en mi ser yo decía, yo no tengo por qué poner una etiqueta que soy malo. ¿Por qué no lo voy a intentar? Intentemos. Obviamente con mucha honestidad intelectual, hablando con tu corazón, es verdad, con un sentido de aporte, generando una opinión que no sea ofensiva hacia el resto, sino que sea reflexiva, que es diferente, ¿no es verdad? Y sin señalar con el dedo a las personas, sino más bien atacando inteligentemente, profundamente las ideas, más no las personas, separando ambos mundos. Y eso creo que causó mucho
impacto positivo en el país, Juan Carlos, porque en mis artículos pocas veces encuentras tú una palabra negativa o un elemento de orden feo. Casi siempre son palabras, o sea, viendo lo mejor de las circunstancias, por más que puedan ser muy adversas, siempre tratando de ver lo mejor y aportando a dar un poco de luz a esas circunstancias. ¿Es verdad? Esa ha sido mi característica, esa disrupción, ¿sí? Ese salirse de la manada. Toma en cuenta que hoy en día hablamos que la educación es por toda la vida y que los títulos universitarios no nos garantizan absolutamente nada. No me quiero desviar del tema, simplemente lo que quiero rescatar es la palabra la consistencia. La consistencia es aquella consistencia entre lo que piensas, dices y haces. Entonces aquí es otro ejemplo consistente de ese pensamiento disruptivo, de no dejarte y de superarte y de pararte frente a un comentario que puede ser negativo, en este caso de un profesor, que lo hizo con buena intención probablemente, o así era el mundo en aquella época. Yo, te soy franco, le he perdonado en mi corazón y más bien le agradezco, porque gracias a eso yo he tenido más sentido de impulso, Juan Carlos, ¿sí? Entonces, en conclusión, lo que trato de decirte es que el escribir, es verdad, y en este caso la vida me ha dado esta oportunidad. Yo he tenido la suerte, la dicha, que en la misma semana me han publicado 2 artículos, Juan Carlos. O sea, es algo milagroso. Entonces, ¿cómo? No sé, simplemente las cosas pasan. Porque hay no sé, hay esas realidades mágicas que de repente comienzan a darse, que tú te sorprendes tremendamente. Obviamente, por ejemplo, en caso de los artículos, si tú me permites una reflexión, no es que un artículo tiene 2.950 caracteres, Juan Carlos. Esto es, son 2/3 de una hoja A4, ¿no es verdad? Entonces tú dices, bueno, lo haces en 10 minutos. No. Yo cada artículo lo destino 10 horas, 12 horas. O sea, realmente me pongo la camiseta y me enfoco. O sea, le pongo toda la atención y toda la energía del mundo, ¿sí? A efectos de que ese artículo sea lo mejor posible. Y lo reviso y lo leo. Y ya cuando lo tengo listo, en la noche descanso y el día siguiente, antes de enviarlo, lo vuelvo a leer y a pulir, porque siempre encuentro por ahí fallitas, ¿no es verdad? Entonces, claro, atrás hay un trabajo de disciplina. Atrás hay un esfuerzo, que para mí es una gran satisfacción porque me encanta. Porque no te puedes imaginar cómo yo disfruto escribir. Me encanta. O sea, es algo que yo... para mí no es un trabajo, para mí es como alimentarte, como tomar desayuno, que es algo que tú lo disfrutas, ¿no es verdad? Para mí eso es escribir también. Entonces, mira tú cómo estas circunstancias, que en vez de marcar mi vida negativamente, marcaron mi vida positivamente. Y así como tú dices, hay muchas cosas en la experiencia, en la vida, que nos marcan y nos dan la diferencia de lo que vamos haciendo en esa misma vida, construyendo. Sí. Y disruptivos. El emprendedor tiene que ser disruptivo. ¿Cómo puedo ser mejor si sigo haciendo lo mismo? No, emprender no es salir a vender. Emprender es salir a construir, el satisfacer una necesidad, el solucionar un problema a alguien. Es ahí donde marcamos la diferencia. Y tú lo dijiste cuando Albert Einstein decía, ¿cómo puedo ser mejor si sigo haciendo lo mismo? No hay forma. Entonces, disruptivos, palabra clave que lo acaba de decir Gerardo y que les digo, francamente, es la realidad. Porque hoy vivimos el emprendimiento. El Ecuador está caracterizado como el país de mayor emprendimiento. Pero el emprender es una selva, es salir a pelearse en el mercado, pero hay que ser y marcar la diferencia. Y tengo que hacerlo mejor. Tú dices, yo escribo y me tardo, hay un proceso atrás. Es lo mismo en un producto. Es todo lo que hay atrás. ¿Con qué? Porque cuando tú lo haces con pasión, el cliente lo va a sentir. Y justamente por ello, yo sé que tu restaurante es tu pasión y quiero que antes de irnos a un segundo corte, me expliques y le expliques a la audiencia, cuéntanos un poco de Uclana. Gracias, Juan Carlos. Ullana, Juan Carlos, Ullana es, Juan Carlos, un sueño loco, inmensamente loco. En esta casa en la cual yo me encuentro, Juan Carlos, fue construida en pleno congelamiento bancario en el año 2000. En pleno congelamiento bancario. Esta zona ahora es bonita, se ha desarrollado, pero en esa época era inhóspita, ¿no es verdad? Y claro, en mi casa decían, estás loco, o sea, ¿cómo vas a construir en pleno congelamiento y tan lejos? O sea, no hagas esto. Bueno, yo dije, sí lo voy a hacer, estoy decidido a hacerlo, y tardé 3 años, lo hice sin financiamiento. Hice una casa
hecha con este adobe, con plantas, hiedras, como tú puedes ver en el fondo, con muchos árboles. Igual nuestra calle es una calle hermosa de piedra con árboles, la calle de nuestra urbanización. Entonces, yo ya tuve las manifestaciones de locura, digámoslo así, en el buen sentido de la palabra, a efectos de frente a los elementos racionales que te dicen, no, ¿cómo lo vas a hacer? Por el miedo, por esto, por no sé qué. Tú te lanzas con fe a tus sueños, consciente que son difíciles. O sea, que atrás hay gran esfuerzo, sin lugar a dudas. ¿No es verdad? Pero te lanzas. Y ya cuando te lanzas, pero se burlan de ti, para los emprendedores, se ríen, ¿no es verdad? Te dicen, no lo vas a poder hacer, no sé qué, no sé cuánto, hasta que lo consigues. Y cuando lo consigues, dices, no, yo sabía que tú sí podías hacerlo, ¿no es verdad? Pero antes ya pasaste por un túnel que te bombardearon, ¿no es verdad? Y muchas veces quienes te bombardean es la propia familia, que lo hace con amor, que lo hace con la mejor intención, no lo hace con mala intención. Pero obviamente en su perspectiva, el emprendedor tiene otra perspectiva de la vida, Juan Carlos, como tú bien lo notabas, es otra visión. Yo creo que somos personas locos, ¿es verdad? Que nos despertamos lo más temprano posible para salir a seguir aportando en nuestro emprendimiento. O sea, estamos enamorados de nuestro emprendimiento, ¿es verdad? Es una pasión, una entrega fenomenal. Entonces, cuando se da en marzo del año pasado, Juan Carlos, yo tenía una pequeña cafetería, muy exitosa, por cierto, ¿sí? Y resolví ampliarla. Esto era para diciembre del año 2019. Pero en marzo nos bajan a todos de repente la Lanford, el mundo queda sin gente, ¿es verdad? Y yo había iniciado el proceso constructivo. Y yo iba a esta cafetería, Juan Carlos, y te soy muy honesto, debo reconocer, me acompañaba una persona que ya no trabaja conmigo, y cuando esto era repleto de gente y pasaban muchos carros por la carretera, de repente ya no había nadie. Y yo veía cómo los elementos, o sea, los alimentos se iban empolvando, se iban dañando. O sea, debo decirte con mucha honestidad que se me iban las lágrimas. Se me iban las lágrimas. O sea, ¿cómo es posible que hace 2 días esto estaba full y de repente no hay nadie? O sea, esto es como un pueblo fantasma. O sea, no puede ser. O sea, fue algo que para mí me generó un impacto tan fuerte, Juan Carlos. Vine a la casa y en verdad no sabía qué hacer. Quedarme aquí todo el tiempo, pese a que disfruto del espacio, del jardín y demás, pero quedarme aquí decía, no. Y dije, qué pena. Les llamé a los albañiles, Juan Carlos, y les dije, señores, ¿quieren trabajar? Me dijeron, sí, doctor, sí queremos trabajar, listo. Nos vemos el 1 de abril en la construcción. Retomamos el tema, en serio, sí, retomamos el tema. Y así fue. Entonces yo me acuerdo que yo les llevaba a algunos de ellos, no todos, algunos de ellos les llevaba en mi jeep, es verdad, para que también, porque no tenían movilización, porque no había transporte, tú recordarás. Entonces, claro, ahí era un tema un poquito complicado, todos con cuidados, con alcohol y todo, pero no te permitían llevar mucha gente en los carros, ¿sí? Y yo tenía que un poquito, me sentía como un tipo que está haciendo algo malo, cuando estaba haciendo algo bueno, con todos los cuidados del caso, por supuesto, llevando a estas personas para que puedan ir a la construcción, a trabajar. ¿Es verdad, Juan Carlos? Y ahí, en ese momento, déjame decirte, cuando el mundo, no te hablo del Ecuador, no te hablo de la provincia de Pichincha, no te hablo de Latinoamérica, te hablo del mundo, ¿sí? Se enfrentaba a uno de los temas más brutales de este espacio del siglo XXI, Juan Carlos, ¿sí? A un fantasma invisible, pero con balas efectivas que matan a las personas. Y cuando los negocios cerraban, y de manera particular los restaurantes y las cafeterías cerraban en el mundo, Juan Carlos, había un loco, en el buen sentido de la palabra, es verdad, en la cordillera de los Andes, en el sector de Uyumbicho, con su hija, que decidieron construir un restaurante, Juan Carlos. Un restaurante. ¿Te puedes imaginar? O sea, ya es un sueño ya irracional al máximo, pero al máximo, ¿sí? Pero maravilloso, Juan Carlos. Es algo que todavía ya va a ser un año de esto, un poquito más, de la etapa constructiva me refiero, y me siento, es como que lo estuviera viviendo el día de hoy, Juan Carlos. ¿No es verdad? Entonces, me acuerdo que mucha gente, o sea, decían, pero ya este tipo, o sea, ya está rematado, y pobre la hija que está siguiendo los pasos del papá, ¿no es verdad? Mi hija Rafaela. Entonces, oye, pues te hablaba un poquito del espejo, ¿no? Y el sentido de responsabilidad. Pero si tú me preguntas a mí, Juan Carlos, y lo tengo por escrito, eso es muy importante. ¿Por qué? Porque cuando ya por fin logramos abrir y se llenó,
captó la atención de los medios, de la gente, de la sociedad, y se comunicó conmigo un medio, la revista Líderes, y me dijo, cuéntame tu historia. Y yo tengo por correo electrónico de aquella época, yo utilicé la palabra, tengo una fe inquebrantable, que esto va a funcionar, Juan Carlos, una fe inquebrantable. Y lo tengo por escrito, con fecha y dato, todo, ¿es verdad? Eso me embargaba, y nos embargaba Rafaela y a mí. Ese agradecimiento, esa ilusión, tú no sabes lo maravilloso que es que en plena crisis, cuando todo el mundo busca asegurarse y meterse en los nidos, ¿no? Tú dices, mis ahorros, cojo y qué gusto pagar a estas personas que se están ganando el trabajo limpiamente y con tanto esfuerzo. Entonces yo el rato que les pagaba a ellos semanalmente, y era bastante dinero a los salvavientos, porque era un grupo de gente, un equipo de trabajadores, qué alegría que yo sentía, ¿sabes? Qué paz, saber que estaba contribuyendo a que estas personas lleven un pan a su casa, y se lo estaban ganando limpiamente, que también es muy, muy importante, ¿sí? Entonces, pues, resulta que terminamos la construcción y toda la etapa decorativa, contraté una muy buena chef para que nos enseñe el menú y todo esto, y Juan Carlos, teníamos que abrir ya finales de agosto, y 2 días previos a que se abra el restaurante, me coge COVID, COVID completo. Entonces, oye, igual abrimos, igual se llenó, Juan Carlos, no teníamos abasto. ¿Cómo te explicas eso? O sea, que la gente salga ahorita ya con la primera o la segunda dosis, ya te sientes un poco más seguro, un poco más protegido. Estoy hablando de agosto del año pasado, cuando no había vacunas en el mundo todavía, y se llena. O sea, ¿cómo te explicas ese tipo de fenómenos? ¿No es verdad? Oye, entonces es algo... Esto te voy a cortar ahí, pero... Sí, perdón. La explicación está en lo que hemos conversado ya casi por 1 hora. Está ahí. Es el poder de la palabra, es la creatividad, es la fe inquebrantable que tú lo acabas de decir. Y te aseguro que acabamos de mover el piso a muchos soñadores que estaban perdiendo la fe, porque es lo último que debemos perder en estos momentos donde realmente tenemos que ser inquebrantables. El mundo está ahí, hay que ser locos soñadores. Así se construye el mundo, Gerardo, pero realmente es muy importante lo que tú me acabas de señalar. Disculpa que te haya cortado, pero me voy a un pequeño corte este momento para volver a la parte final del programa, porque sé que este momento la gente quedó aturdida en el sentido positivo, porque están viendo la vida de una manera diferente. Vamos a un último corte y volvemos enseguida para el cierre del programa. Gracias, Juan Carlos. El Ecuador es un país de gente valiente, luchadora y perseverante, que vemos en las crisis oportunidades, donde mantenemos la calma, administramos correctamente el tiempo, actuamos en lugar de quejarnos, transmitimos positivismo y controlamos nuestra mente para enfrentar los problemas desde una visión positiva. Somos resilientes para adaptarnos positivamente a las situaciones adversas, que nos permite quitar esos límites mentales que no nos dejaban salir de la zona de confort y transformar oportunidades en realidades a través de la crisis. Este es tu espacio, no te lo pierdas, transformando realidades desde Quito, Ecuador, para toda América. Y volvemos con este interesante invitado y programa que realmente nos ha dejado este rato exhortos, sin palabras. Esa fe inquebrantable es el motor que va a sacar adelante este país. Lo estamos viviendo en las Olimpiadas. Hemos tenido unos ejemplos que yo me saco el sombrero. Esos deportistas que sin recursos están donde están, líderes mundiales. Hoy el Ecuador tiene esos mentores que nos van a servir de ejemplo para construir. Y aquí viene una pregunta ya casi al final que es muy importante y que quiero que me la respondas como lo has hecho hasta este momento. Yo siempre digo, un emprendedor no debe ni puede estar solo. Lo he manifestado. ¿Qué opinas de eso, Gerardo? Juan Carlos, yo lo veo en 2 vías, ¿es verdad? Mira, yo creo que el emprendedor, el camino del emprendedor, Juan Carlos, es un camino solitario, honestamente. Yo le veo que es un camino solitario.
hasta que ya llegas, ¿no es verdad? Ahí ya, pero en ese proceso es solo, muchas veces, acompañado de tu determinación, de tu fe, de todos estos valores invisibles que hablamos que son tan importantes. Bien, sin embargo, el emprendimiento, coincido con tu visión, Juan Carlos, debe estar acompañado de una visión, por supuesto, de una misión y de un equipo, el mejor equipo posible, en función de tu alcance, de tus posibilidades económicas, que te contribuya a ir reforzando tu emprendimiento. Esto es un trabajo en equipo, sin lugar a dudas, ¿no es verdad? Y utilizar todas las herramientas que disponemos, particularmente las redes sociales, para aportar, ¿es verdad? Lo que tú muy bien haces, Juan Carlos, y te felicito, en realidad, excelente, ¿sí? Y a efectos de que tu emprendimiento pueda tener mayor visibilidad, guardando también consistencia entre lo que indicas visualmente y lo que es en la realidad. O sea, no puedes poner que el lugar es A cuando el lugar ha sido Z. No, pues eso genera inconsistencia, eso no sería correcto. Entonces, yo creo que es bueno, y yo me he dado cuenta con los años, Juan Carlos, yo no le tengo miedo a la soledad, te soy muy honesto. Yo disfruto estar solo. Estoy con la mejor compañía, que soy yo mismo. ¿Es verdad? Entonces, y en ese momento de silencio puedes reflexionar más, puedes pensar más, puedes utilizar tu tiempo de manera más eficiente, puedes seguir contribuyéndote con esto que hablábamos de ser autodidacta de por vida, ¿es verdad? Porque tienes paz y tienes momentos o espacios para aprovecharlos y seguirte formando. Yo cuando voy a Guyana, que significa abrazar en quechua, por cierto, sí voy en mi auto y voy escuchando audiolibros, voy escuchando afirmaciones, voy escuchando reflexiones y demás, porque aprovecho ese tiempo con una universidad sobre ruedas para seguir fortaleciendo mi gimnasio mental, que es mi mente, en este caso en particular, ¿no es verdad? Entonces, cuando tú estás con esa mente fuerte, Juan Carlos, cuando tienes ese porqué clarísimo, ¿es verdad? Yo creo que no hay barreras que se te detengan, a mi modo de ver, no existen. O sea, cuando tienes ese porqué en tu vida, ese propósito de vida, ¿es verdad? Yo veo que por eso te hablaba que el emprendedor tiene que nutrirse de todos estos elementos que no son económicos, son más bien de orden interno, trabajar en sí mismo, a efectos de forjándote, ir avanzando. ¿Es verdad? Si me permites una sugerencia para los emprendedores que nos escuchan, es no piensen que yo puse todo, no es que yo hipotequé mi casa y todos mis otros emprendimientos para desarrollar Guyana, no, yo no hice esto. Yo soy un tipo disciplinado y he ahorrado, he ido siempre ahorro. Entonces, cuando tenía una cantidad de plata X, dije, ya, vamos con la ampliación de la cafetería, que al final fue un restaurante que se abrió, como les he dicho. Entonces, pese a que yo tenía mi fe inquebrantable, yo decía, si esta pandemia dura toda la vida, bueno, no pierdo mi casa, ¿no es verdad? O sea, no es que hipotequé mi casa por esto, no. Con eso lo que trato de darles un poquito de equilibrio a ese sueño loco, desmedido, les voy a dar un poquito de esa sana prudencia, de no exponerte más allá de lo necesario, pero exponerte y asumir riesgos. Cada vez que yo he asumido riesgos, normalmente ha sido certera esa decisión, Juan Carlos. ¿Sí? Entonces, un poquito ahí me he permitido tal vez transmitir en estos últimos minutos algunas sugerencias, ideas que estoy seguro que para los emprendedores les puede ser de gran utilidad. Y como tú necesitas, hay que asumir riesgos. Y hay una palabra diferente que realmente, desgraciadamente, está más en el contexto del emprendimiento. Incertidumbre, que es totalmente diferente. Cuando yo trabajo midiendo riesgos, dejo al lado la incertidumbre y le apuesto un poco más a la segura porque estoy midiéndolo. La incertidumbre no es medible. No debo hacer las cosas bajo ese factor. Y lo que hemos vivido ahora, justamente en este año y medio de pandemia, un poco más, es una nueva realidad, pero que nos ha enseñado y nos ha afectado también sin distinción. Aquí no ha habido fórmulas mágicas ni para el que tiene y el que no tiene. A todos nos ha cogido por igual. Pero aquí hay algo que en el transcurso del programa lo hemos visto. Las crisis son oportunidades, a todos realmente están ahí. Y con eso quiero que, por favor, Gerardo, unas palabras finales tuyas para los que nos ven y nos escuchan en ese sentido. ¿Cómo vemos en las crisis oportunidades? Sí, Juan Carlos, las crisis son oportunidades gigantes, oportunidades maravillosas que nos presenta la vida de distinta manera. Entonces, en las peores crisis es donde han salido esas águilas a aportar al mundo,
¿no es verdad? Entonces, el tema es entender que el avestruz, cuando se asusta, mete su cabeza en la tierra, ¿no es verdad? Pero en cambio las águilas salen a volar. Entonces, el avestruz se queda estática y los pajaritos se quedan en los árboles refugiándose de las tempestades. En cambio, la águila sale a cazar, a volar, a ejercer sus músculos, su visión, su pico, ¿no es verdad? Entonces, yo creo que debemos ser esas águilas, Juan Carlos. Esas águilas tenemos que ser nosotros, ¿no es verdad? Y entender que cuando el resto de la gente está viendo sus casas Netflix, perdiendo el tiempo, porque a mi modo de ver es una pérdida de tiempo brutal, viviendo la vida ajena, ¿es verdad? En sueños, sueños totalmente fuera de la realidad de esa persona en particular, ¿es verdad? Tú puedes aprovechar tu tiempo inteligentemente para avanzar. Yo me di cuenta, Juan Carlos, que en el caso de Ullana, por ejemplo, cuatro pasos míos en plena pandemia, y de mi hija Rafaela, por cierto, equivalieron a más de 20 pasos de la competencia. 4. ¿Sí? Porque el resto estaba asustado. Yo estaba creando, desarrollando, arriesgándome, como tú bien anotas, ¿no? Con esa fe, con esa determinación. No perdimos un minuto de tiempo. En plena crisis, ¿es verdad? Entonces, esto es un muy buen ejemplo, a mi modo de ver, de que los sueños se pueden cumplir, es verdad, que las crisis son grandes oportunidades y que tenemos que dar ese paso de valentía a fin de desarrollar nuestros sueños. Es más, te voy a contar un detallito más, Juliana, Juan Carlos. Cuando yo tenía los planos, yo dije, puchicas, creamos nomás, desarrollemos unos 50, 60 metros cuadrados más. Y luego vino a mi mente y dije, no, pensemos en grande. Ullana, solamente el salón de Ullana tiene más de 200 metros cuadrados de construcción, solo el salón. Aparte, hay, en total, ya juntado el resto de marcas y demás, deben haber cerca de unos, con bodegas, una bodega gigante que vamos a utilizar de cocina. Yo calculo que debe haber ahí unos 600, 700 metros cuadrados, imagínate. O sea, pensar en grande, como tú bien anotabas, ¿no es verdad? Y lanzarte, Juan Carlos. Yo les invito a toda la gente que te escucha, ¿no es verdad? Tus distinguidos audiencia, Juan Carlos, que asuma riesgos, que se lancen. Hay que ser lanzados en esta vida, ¿sí? El que se lanza, gana. Hay que lanzarse, pero hay que chequear que el paracaídas esté bien, pero hay que lanzarse, no hay más, ¿sí? Correcto, y es justamente ahí, las oportunidades están ahí. O la coges o la dejas pasar. Mi papá me decía siempre, o sea, las oportunidades o las aprovecha o se te fueron. Sí. Y como conclusión, realmente lo que hemos experimentado esta hora fabulosa, y muchas gracias, Gerardo, por todas estas enseñanzas, y seguro te voy a invitar otra vez porque nos queda mucho tema por hablar. Qué hermoso es emprender, pero lógicamente atrás hay muchos sacrificios, ya lo describió Gerardo, paciencia, perseverancia, confianza en uno mismo, el leer y aprender. Todo eso suma para construir ese sueño, pero nunca dejemos de soñar en grande. Lo podemos lograr y realmente conquistar. ¿Cómo? Como esas águilas que tenemos en nosotros mismos. Podemos ser diferentes y que nos distingan justamente por ello, porque no es lo mismo lo que hace el común que lo que puedo hacer yo. Ser disruptivos. Yo marco la diferencia. Yo me distingo. Eso es ver con optimismo la vida, construir éxito, ser sostenibles. Seamos proactivos y creativos para conseguir nuestras metas, donde nosotros mismos somos nuestro principal activo y nuestra fuerza, como lo dijo Gerardo, para luchar y conseguir esas metas y objetivos. Nos vemos en el próximo programa con un nuevo tema e invitado especial para seguir conversando de emprendimiento. Hasta la próxima semana en su espacio Transformando Realidades desde Ecuador para el mundo. Muy buenas noches. Buenas noches. Gracias, Juan Carlos. Éxitos y felicidades. Gracias.